Bueno, muchas gracias por la invitación a los amigos de la Casa de la Cultura que siempre están pendientes de uno. Un encuentro que tuve de sorpresa con una prima, María Octavia. Bueno, vamos a final de vamos a empezar. Cuando yo estaba empezando a estudiar pintura, cayó en mis manos un libro de Leonardo da Vinci. Al abrir la primera página decía: no me lea quien no sea matemático. Y ahí ya me cambió un poco el panorama. O sea, no era solo dibujar, sino también había que comprender el universo desde otra manera. Después, a finales de los 80, cuando estudiaba en Francia, con los amigos nos volvimos a reencontrar en Venezuela, íbamos a fincas y siempre hablábamos del arte, de las matemáticas y cómo se relacionaba todo con la pintura. Este cuadro lo hicimos en Puerto Rico en vivo durante una ponencia que se llamaba Matematicarte Quiero, con Pedro Fernández, que era matemático, que él iba echando un cuento y yo iba dibujando, pero siempre era algo muy espontáneo, no era una cosa muy planeada. Para empezar, el cuadro tiene una proporción que se llama la proporción áurea, que la vamos a ver más adelante. Cuando yo fui a comprar la tela en Puerto Rico, llego a un almacén con las medidas en la mente, más o menos mide 2 metros por 1,20. Y la señora me preguntaba: ¿cuánta yarda quieres, mi amor? Y ya por ahí me cambió. O sea, ya era otra cultura. A pesar de que hablábamos español, hubo que medir realmente la tela de otra manera. Pasa la imagen. Quien mejor pudo hablar de este cuadro fue el maestro David, que dijo unas palabras bellísimas que no se me van a olvidar, pero no las tengo claras ahorita. Ahí ven las dimensiones del cuadro. Aquí está Pedro dando un discurso que era lo que a él le encantaba, conversar. Él era muy buen hablador. Pasa. Esa fue la gran sorpresa cuando yo me encontré al maestro David en el salón de conferencias de la primera, porque ya me habían hablado de él, que era un espíritu universal, que dominaba la música, dominaba la pintura, dominaba las matemáticas, dominaba la poesía, la ciencia. Cuando me lo encontré no pude menos que pensar en Leonardo da Vinci y el cuadro se armó solo en ese momento. Aquí hay otra imagen que quise comparar para que ustedes vean la similitud no solo física, sino intelectual. Después, el cuadro tiene esta misma proporción, que es lo que se llama la sección áurea en arte. Es un número, así como está el número pi, que relaciona la circunferencia con el diámetro. Esto es una proporción que encontramos en la naturaleza, la encontramos en la arquitectura, la encontramos en la pintura, en la geometría, en las matemáticas, y es casi como un número que sirve de conexión entre el arte y la ciencia. Como vamos a ver aquí, hay una espiral, que la espiral termina convergiendo en la oreja. Yo utilicé ese centro focal para ubicar el rostro del maestro. Fíjate ahora, ahí está la espiral. Son cuadrados. Es decir, son arcos de circunferencia que se van armando y en la naturaleza vamos a encontrar esa espiral en el Nautilus, que es una especie marina, en el pabellón de la oreja, que por cierto coincide con el cuadro que habíamos elaborado. Habíamos puesto ese centro focal. Está bien esa. Aquí puedes ver los espirales también en la disposición de los recipientes de polen que tiene el girasol, en muchas obras, en la filotaxia, en la naturaleza, en la mineralogía, en la geometría. Pasa otra ahí. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la geometría plana, aparece en el pentágono, aparece en muchísimas partes. La relación que hay entre la diagonal y el lado es la misma que hay entre este segmento y o este segmento y este. O sea, aparece de muchas maneras en el pentágono. También el pentágono lo proyectamos al espacio. Bueno, aquí Dalí pueden ver que utilizó este cuadro de Gala, que es Leda y el cisne, utilizando ese esquema compositivo. En el espacio tenemos también el dodecaedro, que según Platón representaba el universo porque tiene 12 caras que corresponden a los 12 signos zodiacales, y está el icosaedro, que corresponde al agua porque es el más esférico y es el que tiende a rodar. La pirita obtiene esa forma también por su forma cristalina, y en el mundo de la vida, no vamos a decir en el reino animal, porque los virus no se clasifican como animales. Tenemos esta misma estructura, que es un contenedor de ADN, y
está allá adentro y esto es como una especie de inyectadora y este virus se llama el bacterófago, ¿no? Y es obviamente una figura geométrica. Vamos a ver qué hay aquí. En el arte, yo creo que es uno de los dibujos más famosos que hay en el mundo. De hecho, el Euro también tiene esa figura de Leonardo da Vinci, inspirado en los textos de Vitruvio, y alguien se afanó en buscar la proporción en muchísimas partes donde ya estaba, de hecho, marcadas por el propio Leonardo da Vinci. En la pintura en el Renacimiento, en la Edad Media, la Catedral de Notre Dame, hay muchísimas obras de arte donde aparece la proporción áurea. Okay. Otro tema que nos divertía mucho era la mesa de 3 patas, porque una mesa de 3 patas jamás está coja, porque son condiciones que hay para que se define un plano. Por ejemplo, si uno habla en línea recta, una dirección de tren, por ejemplo, el tren de Propatria, bueno, esa línea, tú dices un punto donde te vas a bajar, porque estás en una línea. Ahora, si estás en un plano, por ejemplo, este lugar, tú dirías es la intersección de 2 avenidas, la avenida Sucre con otra avenida. O sea, en un plano tenemos aquí 3 condiciones para que se defina. Puede ser una recta que la forman 2 patas o un punto y la mesa siempre va a estar apoyada. Por eso un trípode de uso para astronomía o para fotografía siempre va a tener 3 patas, porque nunca hay posibilidad de que esté... Y eso era muy divertido, hablar de eso. Decíamos que las casas deberían ser triangulares, que era lo más lógico. Entonces ahí llegamos a la disposición de los panales de abeja y todas esas cosas. Cuando llegamos a Puerto Rico, el primer regalo que nos dieron en ese congreso fue un paseo al radiotelescopio de Arecibo, el más grande del mundo. ¿Y cuál fue la sorpresa de ver que el receptor de radio estaba aguantado justamente por 3 puntos, que era más o menos parte del tema que veníamos hablando con la mesa de 3 patas? O sea, es suficiente con 3 puntos para mantener este plano paralelo con el plano del disco parabólico que recibe las señales del espacio. Aquí está en otra foto, está el mismo disco, bellísimo, con el receptor aguantado en un triángulo y suspendido perfectamente horizontal en el espacio. Y eso fue lo que hicimos aquí. En vez de la mesa de 3 patas, cambié la mesa de 3 patas por el radiotelescopio, porque era más o menos el concepto de lo que veníamos hablando, y además fue el gran regalo que nos dieron en ese paseo, visitar ese sitio tan mágico, gigantesco, y donde se veía la sala de controles, parecía algo del otro mundo. Tenemos aquí una lámpara en la mesa, pasa para que vean esta imagen. La lámpara, cuando está cerca de la pared, proyecta una sombra que es una hipérbole. Y como puedes ver en esta imagen, es fácil llegar a ese razonamiento midiendo las dimensiones de la lámpara. Se genera, al intersectar un cono con un plano de cierta manera, una hipérbole, y Descartes y los matemáticos lograron asociar, pon la anterior, todas estas ecuaciones que están aquí son cómo se produce ese plano que intercepta y da esta hipérbole que está aquí arriba, y estas serían las ecuaciones de esa hipérbole. Esa era una manera de hablar, o sea, el cuento lo echó mucho mejor Pedro, pero era cómo combinábamos el arte y la ciencia con el solo gesto de prender una lámpara. La perspectiva fue el esquema unificador del cuadro, porque era como un cubo geométrico o escenográfico donde ubicábamos elementos. Y el piso de cuadritos en perspectiva eran elementos utilizados en el Renacimiento para generar la sensación de espacio. Y es un tema muy interesante que se utilizó hasta que Picasso acabó con el espacio e inventó un nuevo sistema. Vamos a ver qué viene ahora. Devuélvete al cuadro otra vez. Fíjense que aquí quise cerrar con una vista nocturna de Caracas. Este es el piso cuadrito que les hablé antes. El techo también se refleja en el vidrio, la habitación. Y esa perspectiva era como evocar otra vez la ciudad de donde veníamos, Caracas. Caracas es muy fácil de definirla, son simplemente una silueta y una línea de luces. Y entonces ahora tenemos una evocación hacia el otro lado. Ajá, este era más o menos como quisimos cerrar
el cuento que estaba echando Pedro. Quiero contarles que ese cuadro se pintó rapidísimo mientras Pedro hablaba y daba la conferencia. Yo ahorita estoy trabajando unos cuadros, pasa para que vea, que son el Ávila, pero en vez de estar vistos a través de una ventana, están vistos desde una cesta indígena. Entonces aquí se pueden ver las circunvalaciones y las mismas hipérboles, las mismas elipses, pero ya desde otro punto de vista. Aquí estaría la cesta como envolviendo a Caracas y se forman espirales y se forman también elipses y se forman todas esas curvas que estábamos hablando en esa conferencia. Esa es la cesta ya vista desde un poco más retirado y ya sin el elemento paisajístico, sino quedándome solamente con las líneas matemáticas. Aquí se ve la selva, que es de donde vienen las cestas, porque esas cestas están construidas con bejucos y se buscan en la selva, en sitios como este. Las mujeres van y jalan los bejucos y se los llevan, los pelan, los preparan, los tiñen, entonces fabrican unas cestas bellísimas. Y yo hice un modelo matemático inspirado en esa cesta y uno se mete adentro o te alejas y obtienes este tipo de pinturas, ¿no? En algunos lugares utilizo los mismos elementos de la naturaleza y otras veces me dejo llevar solo por el paisaje o el lirismo de la pintura. Bueno, eso es todo. Gracias.